far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? Bom dia. If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars, brighten up the darkness of our sleepless nights, and find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Qué lugar espectacular a donde estamos. Miren qué belleza. Yo diría que es un lugar soñado, en medio de la naturaleza y donde muchos quieren venir. Este lugar no es de fácil acceso, pero de todas formas vale la pena venir porque es muy lindo. When you first said it was over, yeah, it all went black. Didn't get any closure, like a heart attack. But then you came back with flowers, explaining for hours how you intend on winning me back. How could I have known you were still half detached? And I hoped things would change, but I know where you were last night, yeah. Y ahora sí, demos la bienvenida y para todos los que me están mirando, muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, empezando otro video con esta belleza que tenemos atrás. En medio de la naturaleza parece que estamos en la selva. Parece que estamos en Bali, como dice mi remera, pero no, estamos en Brasil. Seguimos en Brasil en un lugar muy lindo, un destino que muchos vienen y de hecho es muy requerido por europeos. Muy requerido por europeos, muchos argentinos que viven acá, o sea, los argentinos vienen para todos lados y más a estos pueblitos que son encantadores. Pau, y entonces, ¿cómo es que se llega a este lugar? Para llegar a este lugar, ustedes pueden venir tanto en barco o en un ferry. El costo es de 20 reales por persona. Otro dato que hay importante en este lugar es que para subir las valijas van a tener que subir en carretilla. Pagan un costo de 40 reales. Acá no existen vehículos, entonces el vehículo que existe acá son los carritos de minigolf. Y estamos acá en Morro de São Paulo, un destino muy buscado por varios, De hecho, hemos visto muchos argentinos viviendo acá de turistas, muchos franceses, italianos y españoles viviendo acá, y de hecho nosotros estamos hospedados en un lugar donde el dueño es italiano, un lugar precioso con una vista increíble que ya lo vamos a mostrar. Pero antes queremos recorrer un poquito cómo es el centro de Morro, la actividad nocturna que tiene y todas las actividades que tenés para hacer, porque si bien es un lugar chico, tenés un montón de cosas para conocer. Tiene muchos restaurantes argentinos, comidas argentinas también pueden venir a recorrer. Acá, bueno, justo hoy nos tocó que nos atendiera una argentina, está acá atrás nuestra, Roberta. Así que cuando vengan para acá, pueden venir acá a comer acá con ella, una divina. Y bueno, y nos tiró data también de dónde podemos ir a tomar algo a la noche, bailar, que es el punto de encuentro donde todos terminan de trabajar y van a descansar ahí, a tomarse algo, a disfrutar de esta cálida noche porque el clima acompaña y la energía de este lugar que es increíble. Recién estábamos caminando acá, fuimos a la parte de la primer playa. Acá, para quien no sabe, siempre se destaca por primera, segunda, tercera y cuarta playa. Todas las playas son con nombre de número. Entonces, cuando vengan, van a tener para recorrer esas 4 playas. Y si quieren, pueden hacer lo que es un paseo, que ahora vamos a hablar con un especialista acá, que es guía de turismo. Y nos habla en español. Nos habla en español. Así que un español entendible, que es un portuñol español, ya se entiende muy bien. Y es guía de turismo, ya estuvo trabajando en diferentes lugares de Brasil y nos explica un poco cómo es el recorrido, cuáles son las diferentes opciones, cuál es la que conviene, qué se hace en cada lugar. Una explicación completa de cómo es hacer actividades acá en Morro de São Paulo. Así que en un ratito vamos a ir a hablar con él.
Y acá estamos con João, que nos va a explicar un poquito de lo que es Morro de Sao Paulo, que recién llegamos y no tenemos mucha idea, así que él es el experto en este lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pero acá solamente para explicar todo dónde están ustedes, acá tenemos un archipiélago, demostrando en un mapa, pero mapita que tenemos los continentes atrás, y acá tenemos un archipiélago, la ciudad archipiélago de Cairo, donde tenemos nosotros acá 26 islas, de las 26, 3 tenemos la población. La más grande isla que tenemos nosotros se llama Chiñaré, donde tenemos el pueblo de Morro de San Pablo. Pero la isla de Chiñaré, con 26 kilómetros de norte al sur, tenemos adentro de esta isla 7 pueblos. Pero uno, lo que destaca de la belleza natural es Morro de San Pablo. Entonces tenemos nosotros la punta norte y Morro de San Pablo. A cerquita tenemos los pueblos de Gamboa, donde tienen los baños de arcilla y todo más, silla, ¿no? Y a 12 kilómetros de los pueblos de la isla de Morro de San Pablo, tenemos los pueblos de Garapuá. Garapuá es un pueblo hermoso, una localidad increíble, donde tenemos una playa para así pasar un buen día. Pero los 3 pueblos, Morro de San Pablo, Garapuá y Gamboa, son pueblos turísticos en la isla de Chiñaré. Tenemos más 2 internos, Zimbo, Batateras, pero por río, Galeão y Canavieras. Son los 7 pueblos, pero no, son turistas los otros 4. Pero abajo tenemos la isla de Boipeba. Y Boipeba es una isla hermosa donde hacemos una programación de barco, de lancha rápida, donde hacemos un 360 en la más grande isla. Pero recogemos todo para conocer puntos como piletas naturales, la isla Usú y también los centros históricos administrativos. Volvemos a Morro de San Pablo más o menos a las 5 de la tarde, pero una programación que sale a las 9 de la mañana, la mejor. Pero de todo esto acá, las otras 23 islas que te preguntan o qué es, son Manglar, Mangue, donde tiene cangrejo, y bancos de arena, ilhotas pequeñas. Pero la isla que estamos nosotros, el pueblo más conocido es Morro de San Pablo. Pero para hacer excursiones acá, o te pasa un día en Morro de San Pablo, o un día en Gamboa, o un día en Garapuá, o haciendo 360 en la isla, son programaciones para hacer acá. Entonces, lo mínimo para venir y se quedar, 4 días acá. Pero con mucho gusto explico para ustedes venir y hacer una buena vacación y con nosotros estamos acá para ayudar, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por la ayuda y por la explicación. Y bueno, ¿quién te dice que hagamos alguno de estos paseos para mostrarles un poco más cómo es Morro de Sao Paulo? Y ahora sí, de camino a la playa, vamos a ver a cuál iremos hoy. Bueno, no sé, como vos habías nombrado, hay bastantes playas, no sabemos cuál es más linda, no hemos ido todavía a la playa, pero vamos a conocer, vamos a recorrer con ustedes y nos vamos a sorprender juntos a ver qué tan linda es la playa, como dicen todos que Morro de Sao Paulo es increíble, así que vamos a dejarnos sorprender, que nos lleve un poco el lugar. Sí, ayer justamente, bueno, João Paulo, que es el guía de turismo, él nos hizo una explicación ahí de varias playas sobre lo que es la península acá mismo. Y bueno, nos comentaba que teníamos la posibilidad de poder hacer un recorrido acá por la isla. Sería encantador. La verdad que como estábamos con poco tiempo para estos días, no pudimos hacerlo. Así que bueno, estábamos en la correría, digamos, como dicen acá. Sí, estamos medio complicados de tiempo, nosotros ya casi que nos vamos. Pero bueno, obviamente que si vamos a un destino, estamos en Brasil, tenemos que conocer la playa. Y la vamos a conocer con ustedes para que puedan saber cómo es la playa acá en Morro de Sao Paulo. Sí, nos decía que la primera y segunda es la más popular, la que va a todo el mundo. Después la tercera y cuarta era más tranquila. Pero así también hemos charlado con otras personas y nos dijeron que existe una quinta playa, que esa playa es la más tranquila de todas. Pero que en la cuarta playa se formaban piletas naturales donde nosotros podíamos ver los pececitos ahí nomás. Eso siempre y cuando, dependiendo de la marea. Bueno, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta que si se van a manejar y vienen a Morro de Sao Paulo, traigan zapatillas, traigan repelente y a preparar las piernas porque esto es subida y bajada. Caminas mucho. Como ven, estoy un poco agitada porque es cansador. Y acá, después de haber caminado un poquito, nos agitamos y ahora estamos justo llegando a lo que es el centro. Sí, no el saben centro ustedes, es precioso. la bajada que tuvimos, bajada y subida, lógico,
Así que acá estamos en el centro donde todo el mundo viene. A la noche está repleto, como mostramos ayer durante este video. Acá nomás a paso llegamos a la playa. Ayer la vimos a la noche y era muy linda. Lo vimos con el dron y se vio lindo. Y ahora lo vamos a ir a ver de cerca para disfrutar un ratito la playa. Y este destino, que es muy buscado, y entonces dijimos, che, tenemos que ir a grabar, porque la verdad que no venir acá, estando en Bahía, y estamos acá entre la tercera y segunda playa. Sí, en un lugar muy lindo acá en Morro de Sao Paulo. La verdad que nos impactó mucho todo un camino que hay acá, la estructura, ¿no? Sí, hay una mezcla entre lo que es Miami y Pipa en una parte también. Vamos a mostrar acá, vamos a caminar un poquito para mostrar el recorrido. Sí, de hecho, bueno, el recorrido es muy lindo. Nosotros es la primera vez que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con ustedes, o sea que esto es un estreno. Justamente están las vacaciones de invierno acá. Hay mucha gente y mucha gente que también viene, europeos, argentinos. Sí, hay una mezcla de turismo que trabaja mucho esta época. No sé si es temporada alta, temporada baja. Dijeron que empezaba ¿cuándo? La verdad que no tenemos idea mucho sobre la temporada, pero que hay mucha gente, muchísima. Y acá lo que hay muchos bares, restaurantes, gimnasios. Bueno, de hecho estamos viendo que hay algunos lugares que lo están como refaccionando para poder prepararse para la alta temporada. Supongo yo, no sé. Yo calculo que, bueno, este es un lugar que viene mucha gente. Ayer nos comentaba el señor que lleva las valijas que llegaba a hacer 12 viajes por hora. Y 40 reales cada viaje, así que Bueno, una linda plata. se lo merece entonces. Y averiguando un poco acá los valores que se manejan, por ejemplo, lo que son las estructuras de la playa, recién paramos en un restaurante, no cobran lo que es para estar ahí en la estructura, pero sí te cobran el consumo, lógico, ¿no? Sí, y lo que es la parte de cerca de la orilla del mar, te cobran 100 reales la sombrilla. Supongo que será con 4 o 2 reposeras. Nosotros preguntamos ahí, nos dijeron el valor de 100 reales, pero no vimos, tenían 2 o 4 4 sillas. Yo estoy viendo 2 reposeras y una mesita, así que debe ser eso lo que te alquilan por 100 reales y debe ser obviamente todo el día. Igual, de cualquier forma, si quieren, pueden quedarse en una sombrita, tienen bastante espacio para ustedes tirar un pareo, lo que sea, y si les gusta, se ponen en la arena y no hay ningún problema. Cada uno vive a su estilo y a su manera. Son las 4:24 exactamente y todavía el sol está en la playa, así que pueden aprovechar hasta este horario aproximadamente para disfrutar de cómo es Morro de Sao Paulo y sus playas. Ya estamos regresando a ver la puesta del sol en nuestro departamento. Que nos prestaron ahí arriba de donde estamos nosotros.
Así que quién te dice, nos van a ver ahora disfrutando y relajando, así como la gente estaba en las reposeras, ahora lo vamos a hacer nosotros. Miren qué vista tenemos de acá. Paulo ya está haciendo imágenes con este atardecer. Miren lo que es, parece una pintura. Es una locura esto. Es terrible. Locura. Es imposible que no les guste esta puesta del sol, este atardecer, con este paisaje tan bonito. Realmente es para un cuadro. ¿Y qué te parece este atardecer? No, es algo increíble, soñado, la verdad que con esta vista y este lugar que te transmite tanta calma, ¿no? Tanta paz, es realmente soñado, sin palabras. Se te ve la sombra nada más y el sol atrás. Se ve así, esta silueta y este atardecer impecable. Ya estamos por irnos de este lugar paradisíaco, pero no sin antes mostrarles cómo es el departamento donde nos quedamos y queremos mostrarles la frutilla del postre final, así que quédense hasta el final. Acá estamos en el living, donde tenemos el sofá con todas nuestras cosas listas para poder irnos. Pero miren lo que es esto. Tenemos dos banquetas súper cómodas que de hecho son muy livianas, así que las podemos llevar al otro lado y comer enfrentados. Un televisor lo puedes adaptar tanto para si estás cocinando de aquel lado o si no para estar en el sofá. Y acá estoy en la cocina, donde es muy cómoda porque es amplia. Tenemos un montón de electrodomésticos, tanto lo que es microondas, tostadora, cafetera, licuadora, una heladera muy completa y de hecho tiene freezer, está impecable, nueva. Funciona perfectamente y ya tenemos nuestras cosas que siempre vamos dejando, que terminamos regalándole o a alguien o no sé, vemos. Lo que es vajilla, muy completo, ollas, todo lo que es plato, cubiertos, vasos, todo perfecto para que vos no necesites traer absolutamente nada. Sí, nosotros nos traemos el mate porque queremos tomar nuestro mate y por eso tenemos nuestra cocina que funciona perfectamente y tenemos esta vista para cocinar. Ni siquiera necesitas comprar agua mineral porque acá tenemos un filtro donde podemos retirar agua todo tiempo y si estás cocinando y hace calor tenés un aire acá para que te ventile y estés fresquito. Este es un lugar muy interesante y en pocos lugares lo hemos visto, que es un lavadero bien tradicional para que nosotros lo podamos usar. Nosotros ya lavamos la ropa y la estamos colgando y de hecho se seca rapidísimo porque el clima acompaña. Ahora vamos al baño, que está súper cómodo y amplio. Está completamente decorado, moderno, hermoso. Miren lo que es esto. Está todo bastante cómodo para dejar nuestras cosas acá abajo. Tenemos lo que es el inodoro, una ventilación y vamos a la ducha, que es muy linda. Miren qué amplia es y de hecho es bastante iluminada cuando es de noche. Vení que te voy a mostrar lo que es la habitación con una vista increíble que tenemos acá. Miren lo que es. Esta cama, de hecho, me da ganas de llevármela porque no saben lo cómoda que es. Esto es calentito porque nosotros dormimos con aire. No solamente tenemos en la cocina, sino también acá en la habitación. Y un televisor aparte, o sea, todo es Smart TV. Podemos mirar lo que es Netflix, YouTube, así que seguramente van a poder mirar nuestro capítulo de nuestro canal de YouTube. Y miren lo que es esta vista preciosa
con este mar detrás. Y ahora los dejo con la frutilla del postre de este lugar increíble que Paulo les va a mostrar. Recién acabamos de bajarnos del ferry, una locura. Sí, no la pasé muy bien, me descompuse bastante porque fueron 2 horas y media casi de viaje y se tambaleaba mucho, algunos estaban ya muy descompuestos. Bueno, Paulo descubrió que acostándonos era más tranqui, así que así viajamos hasta bajar acá. Ahora se siente un poco el mareo, un poco el dolor de cabeza, pero bueno, para que tengan en cuenta de que no como muchos si van a andar en ferry, por lo menos en este ferry, yo no anduve en otro. Así que bueno, queríamos agradecerles si llegaron a este momento del video. La pasamos bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, comentando sobre el ferry, hay 2 posibilidades para poder llegar. Una la semiterrestre y la otra es así por el ferry vía Salvador. Que vayan sentados en el medio del ferry, es el lugar más seguro. Varias personas que se descompusieron. Yo, gracias a Dios, no me descompuse, pero sí me agarró mareo, dolor de cabeza. Entonces, para que tengan en cuenta eso. La pasamos bárbaro durante todo el viaje que estuvimos acá en Morro de San Pablo. Ahora estamos acá en Salvador, ya por volver para nuestras casas. Así que muchas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y recuerden siempre suscribirse, compartir, dejar un like y compartir este video para toda la gente que sepan que les gusta Brasil o viajar, porque no solamente vamos a mostrar Brasil, sino un montón de lugares que próximamente vendrán. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.